Hola a todos. A ver, vamos directo al grano. Hoy traemos un análisis que me parece verdaderamente fascinante sobre cómo las comunidades vulnerables pueden armar una defensa completamente proactiva contra los peores extremos de la naturaleza. Vamos a explorar un caso de estudio súper detallado en Barrio Sucre, en Venezuela, donde, fíjense, la investigación académica y la gente del barrio se unieron para cambiar por completo cómo entendemos el riesgo. No se trata nada más de salir corriendo cuando hay una emergencia, ¿saben? Se trata de reescribir el futuro de todo un vecindario y dejarnos una lección de supervivencia tremenda que, la verdad, el resto del mundo necesita escuchar ya mismo. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, dio en el clavo con esta frase. Él decía que construir una cultura de prevención es súper difícil porque sus beneficios no se pueden tocar, básicamente son los desastres que no pasaron. Y justo aquí arranca nuestro análisis. Piénselo un segundo. Las victorias más grandes en esto de gestionar emergencias son literalmente tragedias invisibles. O sea, nadie va a escribir en primera plana sobre un río que no arrasó con una cuadra o sobre las vidas que no se perdieron. Pero lograr esa invisibilidad, que no salgas en las noticias por una tragedia, requiere un esfuerzo monumental, una preparación súper meticulosa y cambiar el chip por completo de cómo hacemos las cosas. Así que pasemos a la primera sección, de la tragedia a la prevención. Y es que para entender el tamaño de este reto, tenemos que echarle un ojo al historial de Venezuela. No estamos hablando de un caso aislado por ahí, sino de un patrón súper fuerte de eventos sísmicos e hidrometeorológicos extremos a lo largo de los años. Tenemos el terremoto de Caracas en el 69, la tragedia de El Limón, que fue devastador en el 87, el terremoto de Cariaco una década después, y claro, la tristísima y gigantesca tragedia de Vargas en el 99. Básicamente, la amenaza de la naturaleza está ahí, tocando la puerta constantemente. Entonces, prevenir ya no es una opción de papeleo para los políticos, es un requisito absoluto para sobrevivir. Y si creen que esto solo cuesta vidas, miren esta cifra. $3.200 millones. Eso fue lo que costó económicamente la tragedia de Vargas, sumado obviamente a la terrible pérdida de entre 10.000 y 12.000 personas. Pero ¿por qué nos importa este número hoy? Pues imagínense esto. Con $3.200 millones podrías financiar décadas de infraestructura preventiva de altísimo nivel. Sin embargo, todo ese dineral se esfumó en un par de días simplemente porque el enfoque del momento era reaccionar, no prevenir. Esperar a que el desastre te caiga encima es simplemente insostenible. Vamos a la segunda sección, el riesgo localizado en Barrio Sucre. Barrio Sucre no es solo un puntito en un mapa, ¿ok? Estamos hablando de una comunidad súper activa de unas 50 hectáreas con más de 2.200 personas viviendo ahí, en unas 500 casas. Pero el detalle geográfico que define todo, su talón de Aquiles, es exactamente dónde están parados. Están construidos directamente en las riberas del río Las Delicias. Hablamos de gente súper trabajadora, pero que convive, literal, pared con pared, con una corriente de agua que históricamente no perdona ni medio error de planificación urbana. Y ojo, esto no es un invento ni teoría de escritorio. Un aguacero severo, como el que desató la tragedia de El Limón en el 87, es una amenaza de desbordamiento inminente y catastrófica para Barrio Sucre hoy. Estamos hablando de cuencas que son casi gemelas en topografía y clima, y que están apenas a 12 kilómetros de distancia. Es decir, los ingredientes para un desastre masivo ya están en la olla, esperando el día en que a las nubes se les ocurra llover un poco más de la cuenta. Justo aquí, con este nivel de alerta, es donde la academia dice, tenemos que hacer algo. Esta investigación de maestría de la Universidad Rómulo Gallegos no pretendía ser un librito más acumulando polvo en un estante, para nada. Se planteó como un manual de supervivencia real. Hicieron un estudio súper profundo para armar una solución, tanto de infraestructura como social, y darle a la gente herramientas vitales para protegerse antes de que el agua les llegara al cuello. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección. El cambio de paradigma sobre el riesgo. Escuchen bien esto porque nos va a volar la cabeza un poco y cambia todo lo que siempre nos han dicho. Los desastres no son naturales. Suena loquísimo, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido del mundo. Una lluvia torrencial, un huracán, un sismo, son solo eventos físicos, la Tierra siendo la Tierra. El desastre ocurre única y exclusivamente porque nosotros los humanos nos metemos donde no debemos, construimos mal y somos súper vulnerables. La naturaleza solo te pone la amenaza enfrente. Nuestra vulnerabilidad es la que termina fabricando la catástrofe.
Sabiendo esto, tenemos dos caminos totalmente opuestos. Por un lado, la actitud reactiva, cruzarnos de brazos y esperar que los bomberos o el gobierno vengan a rescatarnos cuando el agua ya nos tapó. Y por el otro, la actitud proactiva, poner manos a la obra en prevención y reducción de riesgos en tu propia calle muchísimo antes de que caiga la primera gota. Porque, seamos honestos, cuando un río se sale, se caen los puentes, se bloquean las calles y no hay señal de celular. Los rescatistas pueden tardar días en llegar. En ese momento de vida o muerte, ¿adivinen qué? Su verdadero rescatista de primera respuesta va a ser su vecino de al lado. Y para lograr esto, entramos a la cuarta sección, la investigación, acción participativa. Ahora, ¿cómo se logra que todo un barrio se vuelva proactivo? Pues usaron algo llamado IAP, que es la investigación, acción participativa. Normalmente, viene un investigador de afuera, observa a la gente como si fueran bichos raros, toma sus notas y chao, se va. La IAP rompe ese molde por completo. Aquí la misma gente es la protagonista. No solo ayudan con encuestas, se vuelven los científicos de su propia calle. Analizan sus puntos débiles, ven en qué se equivocaron y arman sus propias soluciones. Si quieres que una comunidad sea realmente resistente, los que viven con el miedo al río todos los días tienen que ser los que diseñen el plan de salvación. Y todo esto se organizó en un ciclo de 5 pasos, basándose en cómo funcionan las leyes de los consejos comunales allá en Venezuela. Primero, el diagnóstico, donde todos se sientan y dicen, ok, aquí es donde corremos peligro. Segundo, arman el plan de acción. Tercero, sacan cuentas y hacen un presupuesto realista. Cuarto, la ejecución del proyecto. Y el quinto, que es una joya, la Contraloría Social. Básicamente, los mismos vecinos vigilan que el dinero no se pierda en el camino ni se lo trague la burocracia, que ya sabemos que pasa muchísimo en las crisis. Es un proceso metódico súper bonito que convierte todo ese estrés y angustia en acciones concretas. Pasamos a la quinta sección, la tecnología y el análisis de datos para salvar vidas. Claro, imagínense hablar con tantas personas. Es una locura la cantidad de información que se junta. Así que para no perderse en montañas de papel, metieron tecnología pura y dura. Usaron cosas como 4Media para transcribir rapidísimo las horas y horas de grabaciones. Pero el verdadero salto de nivel fue usar software de análisis de datos cualitativos, como Atlas.ti. Imagínense estos programas como un traductor súper avanzado. Agarran todas esas quejas, cuentos y anécdotas de los vecinos y les ponen etiquetas para agruparlas. De repente ya no tienes 1000 historias dispersas, sino un mapa de datos súper exacto sobre a qué le tiene miedo la comunidad. Y es que la meta no era nada más sentarse a tomar un café y escuchar a la gente desahogarse. Fue agarrar todas esas historias humanas y convertirlas matemáticamente en algo que revelara exactamente dónde estaba fallando el sistema. Imagínense poder cruzar los datos y decir, en esta casa vive una abuelita en silla de ruedas que necesita ayuda extra, y en esta esquina de acá es donde siempre se tapa la alcantarilla y se inunda primero. Agarraron las charlas de banqueta y las volvieron un mapa de debilidades súper exacto, listos para salvar vidas. Llegamos a nuestra última sección, el despertar de la comunidad y los resultados. Y aquí es donde realmente se ve la magia de todo este trabajo. En varios sucres se quitaron la etiqueta de víctimas y pasaron a la ofensiva. Crearon sus propios sistemas de alerta temprana. O sea, ya no esperan a la televisión. Tienen grupos de WhatsApp súper organizados y alarmas sonoras en el barrio para avisar a todo el mundo horas antes de que el río suba. Formalizaron comités de riesgo, la gente tomó cursos de primeros auxilios y empezaron a pedir proyectos súper puntuales, como muros de contención o jornadas para limpiar el río. Literalmente, se volvieron su propio equipo de rescate, un giro de 180 grados. Y el gran mensaje que nos deja todo este análisis, lo que nos tenemos que llevar a casa, es que frente al cambio climático y este clima cada vez más loco, el mejor escudo no es de acero ni de concreto. El mejor escudo es una comunidad empoderada y organizada. Podrán construir el muro más grande del mundo, pero si la gente que vive al lado no sabe qué hacer cuando suene la alarma, no sirve de nada. Gente informada, organizada y lista para reaccionar en los primeros 5 minutos de la emergencia, esa es, sin duda, la mejor defensa que tenemos. Así que me gustaría cerrar dejándoles esta pregunta para que le den un par de vueltas. Si ya sabemos con toda seguridad que el calentamiento global nos va a traer eventos climáticos mucho más extremos y sin previo aviso, ¿no será que el empoderamiento de nuestras comunidades es, de hecho, la única infraestructura realmente sostenible a largo plazo?
Lo que pasó en Barrio Sucre nos deja clarísimo que las ganas, el conocimiento y la unión de los vecinos aguantan muchísimo más que cualquier pared de cemento. Muchas gracias por acompañarnos a explorar este tema. Nos encontramos en el próximo análisis.